A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Con 31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia este miércoles 15 de diciembre del año 2021. Aquí iniciamos esta jornada de entrevistas buscando la verdad, que debe ser un norte permanente en una acción periodística, porque es fundamental que una sociedad, un país, encuentre la verdad. Y nosotros venimos a contribuir en ese sentido. Queremos empezar, antes de la jornada de entrevistas, con un llamado al país, debido a que anoche la ministra de Salud, Jimena Garzón, dio cuenta oficialmente ya de un caso de contagio con la nueva variante, el Omicron. Este tema lo vamos a abordar aquí en la jornada de entrevistas con dos prestantes médicos ecuatorianos. Pero es bueno decir lo siguiente a propósito de este contagio, que se ha demostrado, incluso en los propios Estados Unidos de América, un contagio rápido de esta variante. Se dice que no es letal como han sido otros contagios, sin embargo, la transmisibilidad es muy rápida. Frente a esta pandemia que seguimos viviendo, hay que nutrirse de los datos, las versiones científicas, probadas, los hechos. Ayer precisamente en Estados Unidos se daba cuenta de una información, de una estadística oficial que señala que al menos 1 millón de ciudadanos estadounidenses no murieron por estar vacunados. En este mundo de respeto a los derechos, hay que respetar quienes han decidido no vacunarse. Hay que respetar por principio. Sin embargo, los hechos, la ciencia probada, las estadísticas demuestran, como los dos datos que dieron ayer en Estados Unidos. El uno, 1 millón de personas se salvó de la muerte por haber estado vacunado. Se salvó 1 millón de personas. Y 10 millones de personas, de una población de aproximadamente 340 millones que tiene Estados Unidos, y 10 millones de personas no fueron al hospital porque estaban vacunados. Estos son los datos incontrastables, los hechos, más allá de casos aislados que pudieron haber tenido un impacto por la vacuna. Pero como dicen los científicos, los médicos, los investigadores, una persona vacunada se va a salvar de la muerte frente al contagio del coronavirus. Y esta alerta hoy ya debe estar pendiente en el Ecuador. El Omicron está en nuestro país, no se trata de alarmar, sino de seguir tomando las medidas que nos recomiendan. La mascarilla, no estar en aglomeraciones, y hay medidas que ha tomado el propio COE. Hoy publica Diario El Comercio, da cuenta, el COE nacional redujo el aforo en sitios cerrados y prohibió los pases del niño, quema de monigotes y otros por las festividades de Navidad y fin de año. Por favor, seguimos en la pandemia. Y esto nos obliga a una relativa normalidad, no una normalidad completa, relativa normalidad. Las aglomeraciones no podemos contribuir con hechos que pudieran ser aislados, como ocurriera a propósito de las fiestas de Quito aquí en Ashiris. Pudiera ser un hecho aislado, pero hay que evitar. Primero está la vida. Y la recomendación, como se sigue haciendo en Estados Unidos, la vacunación. En el Ecuador, más del 70% ya tiene las 2 dosis, lo cual ha sido un éxito, hay que reconocerlo. Está en camino la tercera dosis. Quienes no lo han hecho, por favor,
tienen que vacunarse. Y quienes lo hemos hecho, simplemente tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad, la mascarilla cuando uno está en contacto, el lavado riguroso de las manos, evitar las aglomeraciones. Esto recomiendan los científicos. Anoche el doctor Fauci, el mejor médico investigador que tiene hoy, expuesto en los Estados Unidos, daba recomendaciones, y las mismas que empezamos cuando se originó la pandemia en el 2020, siguen latentes. No estamos exentos de ese contagio, pero las vacunas han contribuido y siguen contribuyendo sustancialmente para esta situación. Bien, vamos a iniciar la jornada de entrevistas Buscando la Verdad en la revista de opinión Democracia. Democracia. Seis con 36 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas esta mañana con un tema recurrente: la necesidad de la reforma política en el Ecuador. Y ojalá en tiempos en donde no hay el apremio de un año antes de elecciones, para elecciones nacionales, que prohíbe expresamente la Constitución y la ley electoral. Reformas que han sido planteadas y que están allí, y que sería bueno perseverar en su análisis y empujar desde la sociedad, desde la comunidad, a que esto ocurra. Caso contrario, va a resultar difícil cambiar lo que sucede con la regulación de las organizaciones políticas del Ecuador. Hoy vamos a hablar de uno de los temas: el uso de los fondos que está en la mira del Consejo Nacional Electoral. Y ya en el pasado reciente se ha evidenciado presuntas irregularidades en este sentido, no hay controles, y por ello queremos dar la bienvenida, para seguir hablando de este tema, buscando la verdad, el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Esteban Ron, catedrático y experto en temas electorales. Doctor Medardo Leas, muy buen día. ¿Cómo lograr un correcto control de los fondos del Estado que se destinan a las organizaciones políticas, partiendo de que esto ha resultado difícil y periódicamente o no entregan a tiempo las organizaciones, los movimientos políticos, sus liquidaciones que debieran ser rigurosas, porque está en juego los sagrados recursos del país, y por otro lado no se evidencia, como ya en el pasado, recordemos el caso Arroz Verde. Ahora ha saltado un hecho más, que a propósito del caso Alex Saab, que es investigado en los Estados Unidos, está detenido, simplemente se presume, hay datos de que también habría habido recursos para Alianza País, época del correísmo, y en donde han aparecido fotografías de hoy de prestantes autoridades, unos con grillete y otros bien instalados en la Asamblea Nacional. Doctor Medardo Leas, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un cordial saludo para Esteban y los radioescuchas. El problema del Consejo Nacional Electoral es que, teniendo facultad reglamentaria, no ha querido establecer los mecanismos para el correcto uso del partidario permanente, para el fortalecimiento de todos los que son los afiliados y miembros de los movimientos y partidos. Y como no existe control, piensan los dirigentes de esos movimientos y partidos que pueden disponer y utilizar esos fondos como a más convengan. Ya sabemos desde hace muchos años que cuando se hace una pequeña auditoría de esos fondos que son públicos y que no pueden ser utilizados para otras cosas que están establecidas en la ley, el mal uso que se les ha dado, pero no hacen nada. Entendíamos que si el Consejo Nacional Electoral y las juntas provinciales electorales en época no electoral ya casi no hacen nada, ¿por qué no vigilan eso? ¿Por qué no controlan? Porque el país requiere con urgencia una verdadera capacitación, formación de los próximos líderes del futuro, y esos líderes solo se pueden formar precisamente en estos movimientos y partidos.
Pero aquí permitimos, aceptamos que todos los movimientos y partidos solo sean electoreros, es decir, que se activen exclusivamente para un proceso electoral y que no tengan una vigencia permanente. Entonces, ¿para qué está el Consejo Nacional Electoral como órgano de control? ¿Qué hace el Consejo Nacional Electoral, que incluso tiene un instituto de la democracia? Si estas son fallas, bueno, compónganle con la facultad reglamentaria que tienen. Y no se hace absolutamente nada, y es recurrente las denuncias cuando se hace una pequeña auditoría. Lo mismo el control de todas las inversiones en campaña electoral. Ahí está el caso del señor Alex Saab, ahí está el caso del famoso ese de Ispol, este mago, no sé cuantito, que daban dinero, ahí están los cheques. Mago Cherry, Ahí están están las los evidencias. cheques. Denuncias públicas, y el Consejo Nacional Electoral no ejerce la facultad de controlar el uso y el ingreso de esos recursos. Esa facultad está en la ley, ellos pueden hacer auditorías. Si sale en la prensa que el señor Cherry ha dado a la campaña del señor Arauz ni sé cuántos millones de dinero, camionetas, etcétera, deberían estar investigando, porque esos fondos debieron haber sido declarados por el movimiento que auspició una candidatura. Entonces, mire, estamos nosotros muy ya alarmados, porque esa forma de actuar del Consejo Nacional Electoral raya en la irresponsabilidad. Doctor Oleas, uno de los argumentos desde el máximo organismo electoral, incluso cuando ha llegado a la instancia del Tribunal Contencioso Electoral, simplemente es que hay limitaciones, que no se puede llegar hasta el final de esos recursos. ¿Hay o no hay limitaciones? Usted ha dicho que sí hay limitaciones, que sí hay normas que le facultan al CNE a controlar esto. No hay ninguna limitación. En cualquier momento, el Consejo Nacional Electoral puede reactivar una investigación por el uso de los malos aportes, sino que no lo quieren hacer. La única limitación que existe para el Consejo Nacional Electoral son sus compromisos políticos. La única limitación que existe es que precisamente tenemos consejeros que tienen que proteger los intereses de esos grupos que no respetan la ley. La única limitación es precisamente que van allá no a cumplir lo que manda el Código de la Democracia, sino a cumplir lo que mandan sus directores y los cánones establecidos en esos movimientos para ocultar los malos aportes. Es falso que no exista ley. Se puede leer la ley y va a ver que tienen amplísimas disposiciones, amplísimas facultades legales, incluso para revisar actos desde hace 5 años atrás, pero no hacen nada. Entonces ya es hora de que por favor se activen mecanismos adecuados para que esto no sea una burla permanente a la ciudadanía y tengamos que enterarnos después que en una campaña se han utilizado fondos no declarados. Claro que le dan ventaja a los candidatos que utilizaron esos malos recursos, y eso afecta a toda la democracia, y los resultados los vemos a la vista, con malas constituciones de asambleas o malos directivos. Bienvenido al doctor Esteban Ron, académico, catedrático, experto en temas electorales. Doctor Ron, ¿cómo lograr mayor eficacia desde el Estado para el control a las organizaciones políticas? Esta quizás ha sido una dinámica de la historia reciente en donde después se evidencia lo que sucediera en la campaña. Incluso recuerdo un consejero, un ex consejero respetable, politólogo, el doctor Luis Verde Soto, él señaló en su momento que hay dineros calientes del narcotráfico que en campañas pudieran haberse alimentado. Buen día, doctor Ron. Muy buenos días, estimado Miguel. Buenos días, doctor Oleas. Siempre un gusto compartir estos paneles con ustedes. Un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. La palabra que usted utiliza, Miguel, es la definitoria. En ese sentido, es la eficacia que tiene que tener la administración pública para ejecutar las atribuciones y funciones que, como bien decía el doctor Oleas, ya se encuentran en la Constitución y en el propio Código de la Democracia. Ahora, el cómo. Partamos de dos premisas básicas. La primera de ellas es la interactividad que se tiene que dar entre las funciones de Estado y entre otros organismos. Recordemos una cosa, estimado Miguel y estimado doctor Oleas. En el Código de la Democracia, en las disposiciones generales, la disposición general segunda y tercera,
establece, y esto es un tema que debemos tratarlo y ya como ciudadanos debemos exigir, el sistema de interconexión entre instituciones estatales, justamente para el financiamiento y para ver cómo funciona el financiamiento de la política en el Ecuador. Es una disposición específica que ya lo hizo el Código de la Democracia en el año 2020. Y esta disposición señala plazos perentorios para que el CNE ejecute dicho plan operativo y este sistema empiece a funcionar para fiscalizar la política. 18 meses tenía el CNE para presentar el plan operativo a la asamblea de este sistema de interconexión y entiendo que el Pleno del Consejo Nacional Electoral ya lo hizo. Ahora tiene que empezar a operar este sistema. Y este sistema, que es obligatorio para el Consejo Nacional Electoral, tiene que ser instituido, constituido y además interconectado con otras instituciones de Estado como la Superintendencia de Bancos, Compañías, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, UAFE y demás instituciones que podrían aportar a dilucidar cómo se da el tema del financiamiento dentro de la política. Hasta ahí una primera parte. Y en la segunda parte sustancial, que es lo que ya mencionaba el doctor Oleas, es la voluntad política que debe existir dentro del Consejo Nacional Electoral. Pero recordemos una cosa, que la configuración, y esta es la premisa número 2, de este CNE no es nada política, debería ser técnica, por lo tanto no podemos hablar de voluntad política, sino de una ejecución de atribuciones y funciones que deben tener estos consejeros. Los consejeros, ya lo dijo el doctor Oleas, lamentablemente responden a ciertos intereses político-partidarios por la configuración actual que tiene el Consejo Nacional Electoral y sucumben sus voluntades ante las voluntades y las órdenes de sus patrones. Entonces, en ese sentido, no se va a poder configurar esta voluntad política. Pero lamentablemente las actuaciones del CNE tampoco pueden ser fiscalizadas de manera elocuente y de manera objetiva en la Asamblea Nacional a través de los juicios políticos que se han planteado, que ya hemos visto que no tienen un fundamento adecuado. Ahora, el Consejo Nacional Electoral tiene una misión súper importante, estimado Miguel y doctor Oleas. Tiene que realizar esta fiscalización de fondos en este sistema operativo de manera mensual, en línea, y además todas las personas podremos tener acceso a las mismas. Este sistema está llamado y que ya debería empezar a funcionar, puede y tiene que ser público. Entonces yo creo que ya se apela a una fiscalización de carácter ciudadano ante la inoperancia del Consejo Nacional Electoral, que definitivamente baja las tensiones dentro de las organizaciones políticas de acuerdo al momento coyuntural, estimados doctor Olea y Miguel. ¿Por qué, doctor Ron, se pone en plena ejecución a operar este sistema 100%, no a medias, no el 90%? ¿Por qué no hay ese control? ¿Falta decisión política, decisión ejecutiva? ¿Qué es lo que ocurre en el máximo organismo electoral? ¿Qué es lo que ocurre dentro del máximo organismo electoral? Dos factores, el político y el institucional. El político, que definitivamente, como le decía, las autoridades responden a ciertos intereses políticos partidarios que son conocidos por todos dentro del espectro público nacional. Partido Social Cristiano, creo, no se sabe si UNES también está por ahí, pero también la propia agenda que tienen estos consejeros y un poco el baile que ellos hacen para congratularse con determinadas autoridades. Eso es el tema político. Y en el tema institucional, que si no tienen un direccionamiento adecuado, estos consejeros no van a poder exigir o hacer exigir a las áreas competentes y a estas áreas técnicas que están llamadas definitivamente a realizar este control de manera técnica, no van a poder incidir. Las áreas técnicas del Consejo Nacional Electoral lamentablemente responden también a los intereses político-partidarios y a estas mini cuotas que tienen los consejeros. Entonces, ese conflicto al interior elimina la tecnicidad, la efectividad, la eficacia de la administración pública a través de la voluntad política y los acuerdos circunstanciales. Entonces, yo creo que esos son los dos factores, estimado Miguel, y creo que tienen que ser eliminados porque ya hace largo rato nos hace falta a los ecuatorianos una fiscalización de la actividad político-partidaria, pero con consecuencias. Porque el CNE dice que fiscaliza, que presenta cuentas, que hace el ejercicio básico contable del debe y el haber, y sigue otorgando además el fondo partidario permanente. Pero hasta ahora no hemos visto un solo indicio de responsabilidad extraadministrativa, civil o penal, de ninguna de las organizaciones políticas, ya que es frenado dentro del propio CNE. La otra tal vez sería la incapacidad operativa y la falta de preparación de los funcionarios para la ejecución de este tipo de procesos. Zapatero a tus zapatos, estimado Miguel. Nosotros, al menos yo dentro de mi profesión, no podría realizar este ejercicio de análisis contable. Es un ejercicio de análisis financiero y contable de las cuentas y de las arcas de las organizaciones políticas. Entonces, estos ejercicios sí tienen que ser supervisados por parte de
a quien le competa, nuevamente de manera técnica. Doctor Medardo Oleas, ¿cómo lograr evitar que subsistan estos movimientos electoreros que usted calificaba? Y segundo, ¿cómo lograr mayor ejecutividad, decisión institucional para que el CNE aplique la norma? Porque ese es el problema en el Ecuador. Si hay las normas, ¿por qué no se aplican? Bueno, hay dos hechos. Generalmente en las campañas electorales los fondos no declarados ingresan a cuentas que están fuera de lo que es el control interinstitucional. Mire usted, por ejemplo, en el caso del señor Cher, le dieron un vehículo a un candidato que se estuvo paseando con él por todo el Ecuador. Eso era público y notorio. Y cuando se pidió que el Consejo Nacional Electoral establezca mecanismos para vigilar el gasto electoral, no lo hicieron. Porque era fácil, por ejemplo, en el proceso electoral establecer cuántas concentraciones masivas se hizo, solamente tomar fotografías para que vean los miles de banderas, de afiches, orquestas, y después comparar contra lo que declaran. Porque estas actividades son ilícitas, estas actividades son ocultas, estas actividades son camufladas, y es una burla para la sociedad, para el Consejo Nacional Electoral y para lo que dispone la ley. La ley dice, bueno, vamos a tener un sistema cruzado, sí, pero esos dineros no están ingresando a los sistemas. Esos dineros, como le dije, son ingresados de otra manera. Entonces, lo que se necesita es un poco de organización, como se le había sugerido al Consejo Nacional Electoral, para que cuando presenten cuentas diga, señor, usted no ha informado de estos 10, 20, 30 eventos, usted no ha informado, por ejemplo, de dónde saca dinero para organizar una caravana con 500 carros, de dónde saca usted tanto dinero para esa guardia pretoriana que tienen algunos candidatos. Eso ya se hizo. Y ahora, a la presente fecha, nos enteramos solamente por denuncias de que esos gastos efectivamente se hicieron y no se declararon. Ahora su segunda pregunta. Es importante que se analice las reformas que nosotros presentamos con participación ciudadana a efectos de controlar adecuadamente la vigencia y vida de los partidos y movimientos políticos. Se hizo una diferencia puntual entre lo que es un partido político, que como la Constitución le dice, es un partido nacional con afiliados, de lo que debería ser un movimiento que nosotros le damos el carácter de provincial y con afiliados, desapareciendo esa figura que se inventaron del adherente ocasional o permanente, porque se debe entender que si una persona quiere realizar actividad política, tiene necesariamente que afiliarse. Ese es su derecho a participar en la vida del político, en la vida del partido, perdón. Y cuando uno quiere afiliarse, tiene ciertos derechos. Participar en un partido significa que yo pueda elegir a los directivos. Con eso, nosotros a través de un padrón que estamos pidiendo que se genere con los afiliados, puede activarse la vida política, democrática interna. Porque es una vergüenza que el Ecuador registre que un director nacional de un partido había durado 22 años en un partido, otro 12 años, otro 8 años. Bueno, eso demuestra que en definitiva el control total y absoluto lo tienen determinadas personas y eso no es democracia. Lo mismo pudimos ver que en las democracias internas para la nominación de candidatos, utilizando el mecanismo de la democracia indirecta, eran 6 personas las que nominaban candidatos. Entonces, con estos cambios, nosotros pedimos que los partidos nacionales, solo ellos puedan nominar candidatos a la presidencia, vicepresidencia y a toda la Asamblea Nacional. El movimiento no puede nominar candidatos a la Asamblea Nacional porque su actividad es provincial y por lo tanto, siendo la Asamblea Nacional, no pueden presentar candidatos. El movimiento solo puede presentar candidatos a prefectos, puede presentar candidatos a alcaldes, y de esa manera vamos nosotros fortaleciendo el sistema democrático, fortaleciendo la actividad de los mismos. Mire usted un partido que tenga un padrón electoral. En época de nominación de candidatos, obligatoriamente tiene que utilizar el padrón de sus afiliados, y ahí sí no puede haber trampa, porque estamos poniendo en las reformas de que la participación en el proceso interno democrático tiene que ser mediante voto directo y secreto. Además, estamos entre las otras reformas obligando a que los partidos trabajen 3 años antes de una elección si quieren participar en un proceso electoral. ¿Cómo?
dando capacitación a sus candidatos, formando a sus líderes. Estamos poniendo incluso un porcentaje para que se formen a más mujeres, y de esa manera capacitar a la gente que va a realizar actividad política, que la actividad política tiene que ser profesional y no tiene que ser una actividad que se improvisa. El político tiene que saber qué hacer en el puesto que va a desempeñarse y para eso necesita capacitación. Además, fortalecer la actividad política para el diseño de políticas públicas. Esas no pueden inventarse para inscribirse en una candidatura. Tiene que tener un análisis, tiene que tener estudios previos a efectos de que las soluciones a los problemas que tiene el país sean debidamente sustentadas para que si un partido gana una elección puedan aplicarse después. Entonces son mecanismos básicos que se utilizan en el mundo y que permitirán que el país siga adelante, rompiendo esos viejos esquemas de como de no tengo candidato, utilizar a los más conocidos mediante una farsa que se llama democracia interna que están utilizando ahora y las consecuencias están a la vista. Entonces estas reformas con otras que les vamos a ir renunciando, quizás tengan el apoyo ciudadano. A la prensa ha caído muy bien, nos han apoyado, pero lamentablemente esta tiene que pasar por la Asamblea Nacional y ahí vamos a ver el compromiso que tienen los asambleístas, si es con el país o con sus partidos o con sus movimientos. Doctor Oleas, a propósito de las reformas propuestas con participación ciudadana, hay una que hoy está en análisis en la última instancia en el Tribunal Contencioso Electoral. Ustedes proponen causas de extinción de las organizaciones políticas. En las últimas semanas, por resolución del CNE, se resolvió la extinción de 5 movimientos políticos. Esto pasa en la estructura que dejó el correísmo, la nueva Constitución de Montecristi 2008, al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué pasa si luego de probarse en el CNE que deben desaparecer por causales establecidas estos 5 movimientos, si simplemente son liberados en el Tribunal Contencioso y no son eliminados? Esto sería un delito, porque sería un prevaricato. Los jueces no pueden fallar contra norma expresa. Si hace eso el Tribunal Contencioso Electoral, lamentablemente estaría violando la ley. Y si bien ellos pueden después ser fiscalizados por la Asamblea Nacional, sería una otra mancha al fortalecimiento del sistema democrático, porque si bien que el delito de prevaricato se aplica solo para los jueces de la función judicial, ellos quedarían naturalmente como malos jueces, como malos elementos encargados de garantizar la vigencia de la ley y el cumplimiento de la ley. Para eso son jueces que garantizan la aplicación del Código de la Democracia. Ya lo han hecho muchas veces y han quedado mal. Y si esta vez nuevamente se utilizan cualquier argumento de esos que siempre se encuentran, eso afectaría seriamente al desenvolvimiento democrático, porque no podemos aceptar que existan partidos en el Ecuador que en las elecciones, por ejemplo, ni siquiera han logrado obtener el 0.5% de los votos válidos obtenidos. Es una vergüenza. Esos dirigentes, en vez de estar peleando, buscándose padrinos en el Tribunal Contencioso Electoral, ya deberían aceptar una realidad. Esos señores afectan a la calidad de la democracia y afectan a la seriedad de los procedimientos que se utilizan en el Ecuador para este sistema. Doctor Esteban Ron, ¿cómo lograr articular una reforma como se ha planteado a fin de que haya mayor eficacia? Sin embargo, de que, como usted bien señalaba al comienzo, tiene que haber mayor eficacia y las normas están allí. Cómo controlar, fiscalizar los fondos, cómo lograr que el sistema que usted mencionaba se aplique. Si hay un sistema, si hay una reforma, simplemente esto cae en la ineficacia de la norma por acción de quienes controlan el máximo organismo electoral. Sí, a ver, Miguel, aquí ya nos vamos a un tema de técnica legislativa, ¿no es cierto? Las normas, nosotros siempre nos quejamos de las normas y a veces no hacemos una prospectiva ni una proposición de lo que realmente se tiene que hacer a nivel legislativo. En primer lugar, premisa básica, y creo que yo lo enseño a mis estudiantes de la Universidad Internacional desde el primer semestre, es el tema de la caducidad normativa. Existen 2 tipos de caducidad normativa.
La primera son normas que ya se vuelven anacrónicas, inaplicables, en virtud de que el sistema y la configuración social ya no funciona y estas normas no pueden adaptarse al mismo. Entonces, estas normas tienen que ser actualizadas, reformadas, para que el sistema vuelva a funcionar de manera adecuada. Por ejemplo, en el tema de la fiscalización y control del gasto electoral, ya vemos que hay normas que definitivamente no señalan una causa y un efecto para generar obligaciones hacia las organizaciones políticas que tienen que cumplir obligatoriamente con ciertos parámetros. Y el Consejo Nacional Electoral se ve identificado y el Consejo Nacional Electoral se ve además amordazado por estas normas que no son y no pueden ser aplicables. Esa es la número uno, una actualización normativa que el Código de la Democracia hace rato ya requiere. Recordemos que las reformas del año 2020 no necesariamente fueron de una actualización y no necesariamente cumplieron los altos estándares normativos que se requieren en un sistema electoral. La segunda, como le decía, y viene de la primera, es que las normas tienen necesariamente que generar una relación causal, es decir, tener causa y efecto, generar un efecto jurídico, dejarnos de normas ambiguas y dejarnos de normas que no tienen una consecuencia, ¿sí? Esta consecuencia muchas veces está lanzada al aire. No se produce una obligatoriedad ni una responsabilidad de las autoridades en el caso de los incumplimientos. Las normas que son vagas, las normas que que no generan una responsabilidad objetiva y que necesariamente requieren de un sujeto, en este caso, obligado, los consejeros, CNE, Tribunal Contencioso o jueces del Tribunal Contencioso, cuando son estrictas, obviamente les van a dar un poco de temor, o al menos de manera preventiva, a las autoridades les van a decir, si yo no realizo esta situación, si yo no me obligo con la norma, si yo incumplo la norma, voy a tener las consecuencias de carácter personal y de carácter institucional. Entonces yo creo que por ahí va. A veces, y con esto termino, estimado Miguel, y la tercera premisa que siempre se requiere dentro de una reforma de carácter institucional y a un sistema, además que estamos hablando de un sistema electoral, es que estas normas sean reformadas de manera integral. ¿A qué nos referimos de manera integral? A veces suena mucho dentro de la opinión pública esto, que se analice secuencialmente cuáles son las partes del Código de la Democracia que requieren una reforma y que tienen una falencia. El tema del financiamiento público, control y fiscalización del mismo de las organizaciones políticas, ya lo venimos manejando desde el año 2015-2016, exigido por la ciudadanía, ya lo decía el doctor Aleas, por participación ciudadana, por la academia y demás, pero no se ha hecho nada, porque se reforma una norma en una sección, otra norma en otra sección, y no se crea un parámetro exigible de una parte del sistema, es decir, la integralidad. Si nos vamos a reformas de partidos políticos, empecemos de partidos y movimientos políticos, empecemos desde ahí, ¿no es cierto? Hagamos un acápite del Código de la Democracia que permita la fiscalización, pero que la fiscalización de fondos y de la actividad política, pero que también permita la fiscalización de las actividades diarias de las organizaciones políticas y los vuelvan sujetos de fiscalización de su actividad del día a día. Usted, Medardo, también ya lo decían, Miguel, que los partidos se vuelven estrictamente electoreros. Sí, fiscalicemos las actividades diarias. Medardo ya decía, no hay elecciones primarias, no hay esta configuración de las elecciones primarias. Ok, fiscalicemos y castiguemos a las organizaciones políticas que las incumplen, ¿no es cierto? Y ahí es lo que le decía, normas que tengan relación de causalidad. Determino un incumplimiento, pero le pongo una sanción. Determino un incumplimiento, pero le pongo una consecuencia. Y la otra, los umbrales de participación. Es fundamental, estimados Miguel y Medardo, que esto se dé. Definitivamente, los umbrales de participación, es decir, estos porcentajes a través de los cuales se pueden eliminar a las organizaciones políticas del registro permanente, tienen que ser subidos. Las organizaciones políticas, dígame. Doctor Ron, en el esquema actual, con una instancia final como es el contencioso electoral, hoy estamos abocados por la eliminación de 5 movimientos políticos. Si es que le salva, el doctor Medardo Aleas muy claramente decía, no se puede fallar contra norma expresa, pero en la práctica estos organismos han hecho y se ha evidenciado en casuística, la actuación del contencioso electoral. A ver, si es que las normas son claras, como le decía en ese sentido, y los partidos políticos y los movimientos políticos no cumplen con los umbrales de representación, es decir, este 5% en cada una de las elecciones, o los curules, o los números de concejales que tienen que obtener, es norma expresa, ya lo dijo Medardo. Sí, no se puede inaplicar esa norma y el partido o movimiento tiene que ser
inhabilitado y tiene que ser eliminado su registro. Entonces, sobre eso no. El contencioso electoral ha fallado, estimado Medardo, en ese sentido y ha devuelto la vida y la personería jurídica a ciertas organizaciones políticas, pero ¿sabe por qué se dio esto? Porque el Consejo Nacional Electoral no pudo sustentar el por qué se eliminaban a las organizaciones políticas. Y eso se dio en las anteriores elecciones con algunas organizaciones políticas, de hecho 5 organizaciones políticas, que el Consejo Nacional Electoral, utilizando un artilugio, a través de un examen de Contraloría General del Estado, quiso eliminar a estas organizaciones políticas por no haber presentado las firmas requeridas para la institución y constitución de las mismas. Entonces, ahí no hay norma, hay juego de artilugios y subterfugios semánticos y jurídicos que hacen que la norma se vuelva inaplicable. El Consejo Nacional Electoral se prestó para jugar este juego político y el Tribunal Contencioso Electoral le dijo, miren, lamentablemente no hay las causas, no hay una norma expresa que se pueda aplicar, así que les devuelvo la personería jurídica. Falla del Consejo Nacional Electoral. Pero por sobre otras normas, como ya lo decía Medardo, la norma es clarísima. Si las organizaciones políticas incumplen los umbrales de representación, la organización política tiene que ser eliminado y no hay segunda chance. Por más recurso que se plantee ante el contencioso electoral, cuando los cálculos son adecuados, el cálculo matemático de los umbrales de representación, y las elecciones son específicamente establecidas, la eliminación es inminente. Entonces, sobre eso no hay que discutir. Legislativamente, Miguel y Medardo, esos umbrales ya es hora de que tengan que ser subidos. La representación exigible en números porcentuales y en espacios de representación a ser obtenidos para que las organizaciones políticas ecuatorianas mantengan su registro son demasiado bajos y son poco exigibles. Y así seguiremos teniendo organización tras organización política. Además hay otra cosa, el recicle de organizaciones políticas. De que pierdo la personería, pero vuelvo a instituir y constituir una nueva organización política con los mismos defectos, con los mismos actores y demás. Eso también debería ya ser sancionado, bueno, no sancionado, pero eliminado la posibilidad de realizarse. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha manifestado, ¿sí? Si es que el elector les ha dicho a estas organizaciones políticas, yo ya no quiero votar por ustedes, reconstituirlas con los mismos actores, sin nuevos actores y demás, ya debería ser eliminada esta posibilidad. Claro. Miguel, relación causa-efecto de las normas, que las normas nos den consecuencias claras. Por ello hay que perseverar en lo que se ha planteado y voy a citar 2 de los temas que Participación Ciudadana con unos prestantes juristas como el doctor Medardo Oleas presentan. El umbral de creación de un movimiento y la inscripción de los movimientos políticos. Pero por ahora quisiera plantearles una pregunta final. Todo esto converge tanto legislación, la aprobación de reformas electorales, cuanto la fiscalización, sea al CNE o sea al Tribunal Contencioso Electoral, en un organismo que está absolutamente desprestigiado, que es una vergüenza lo que pasa en la Asamblea Nacional. ¿Cómo lograr estos cambios, doctor Medardo Oleas? ¿Cómo ejercer una presión democrática, cívica, pero eficaz desde la ciudadanía? Es que la falla está en el origen, Miguel. Nos acostumbramos a que un fraude, un delito sea la base para constituir movimientos y partidos, como eso de la presentación para el reconocimiento del adherente ocasional. Adherente ocasional es el ciudadano que le regala una firma al movimiento y no tiene compromiso alguno. Nosotros a plantear que se presenten afiliados, registrados e identificados para formar un partido que quedarán en un padrón electoral, se va a acabar con el fraude, porque además de ese padrón tiene que utilizarse para, por ejemplo, nominar la primera directiva del partido. Y si ahí no hay el número suficiente de afiliados votando, se acabó el fraude. Y no tendremos el número de partidos ni habrá el reciclaje a los que estamos acostumbrados, porque aquí ya se acepta como válido que salgan una cantidad de personas a recoger firmas, entre comillas, y esa sea la base para la formación de un movimiento partido. Además, yo creo que si nosotros hacemos eso, vamos a tener mejores partidos de mayor calidad y una mejor asamblea, porque la Asamblea Nacional, tal como está constituida, no funciona en el país. Tenemos que buscar mecanismos como los que ya se han anunciado, tenemos que irnos a lo mejor a una bicameralidad, tenemos que bajar el número de representantes, tenemos que acabar con esa elección a través de distritos que no funcionan. Nosotros ya lo planteamos como reforma.
Es decir, tienen que darse mecanismos para que ciertos grupos minúsculos no se incrusten en la Asamblea Nacional. Lo que es el financiamiento. Usted ha visto, por ejemplo, de que en la última campaña electoral, un candidato que dice que tenía dinero gastó una cantidad, pero los otros que dicen que no tenían dinero gastaron más cantidad de lo que tenía dinero, sin control alguno. Y eso no es democracia, porque cuando se usa y abusa los recursos privados para llegar al poder, eso está sancionado por la ley. Entonces tenemos una serie de defectos porque no tenemos una institucionalidad sólida, no tenemos organismos de control que permitan que la democracia constituya otro organismo, como es una asamblea, que es muy importante para el país, pero constituido por verdaderos políticos que vayan a realizar actividad política y entre ellos la del control. Entonces, lo que pasa en la Asamblea ahora es una vergüenza, que cada cosa que pasa no solo es una sorpresa, llama mucho la atención de esos vaivenes, de esos cambios, y no podemos confiar en esos organismos para que fiscalicen precisamente a los nominados como son los miembros del Consejo Nacional Electoral o de otras instituciones del Estado. Creo que hay que comenzar por la base y eso es mi visión. Doctor Esteban Ron, ¿cómo lograr reformas canalizadas por la legislatura cuando no responde ni a una acción responsable, ni en legislación y peor en fiscalización, cuando se ha hablado de fiscalizar al CNE o al Tribunal Contencioso Electoral? Me tengo que adherir a las palabras del doctor Olea. O sea, el problema es definitivamente de origen, ¿sí? Si es que las organizaciones políticas que van a ser los principales sujetos fiscalizados no tienen esta voluntad y no la van a tener porque va a generarse este conflicto al interior de eso, no va a existir una coherencia en el tratamiento de la misma, porque claro, si es que uno vuelve más exigibles las normas y uno vuelve más estrictas las normas, las propias organizaciones políticas se van a ver asediadas por las mismas y no las van a querer cumplir. Las posibilidades fácticas que se tienen para poder realizar este tipo de reformas, yo creo que es la presión social, ¿sí? Ya lo mencionamos en este programa con, por ejemplo, propuestas sesudas de participación ciudadana. Existen otros colectivos como Voces por la Democracia, que también está trabajando una reforma. Desde la academia hemos presentado igual intentos de reforma, pero la Asamblea tiene que escucharlos y escuchar qué es lo que se requiere, ¿sí? Y claro, el tema es que a veces dentro de las comisiones, y en este caso la Comisión de Justicia, que es la que debería tratar las reformas del Código de la Democracia, la participación de los ciudadanos organizados y de la academia es menoscabada porque son espacios en los cuales uno puede ir a opinar, a exponer 10, 15 minutos y se acabó y dirán, ya analizaremos su propuesta. Entonces se vuelve una burla, se vuelve una mofa esto y además desgasta a los sectores ciudadanos, académicos y en general los que no provienen de origen político, porque uno ve esto como un trabajo infructuoso. La solución en este sentido es que las propias instituciones involucradas en el Tribunal Contencioso Electoral presenten una reforma sesuda a través de un trabajo conjunto hacia atrás, ¿sí? Es decir, no que vaya la ciudadanía y la academia a la asamblea, porque ya vimos que ese mecanismo es contraproducente y además desgastante. Pero si el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral abren las puertas para que estas instancias ciudadanas y académicas presentemos un modelo de sistema electoral, unas reformas que realmente solidifiquen o cambien las falencias que ya se tienen en se puede dar una mejor vocería, porque recordemos que el propio Código de la Democracia establece que las reformas tienen que ser propuestas desde los organismos electorales. Tal vez esa es una solución que podría darse, estimado Miguel, de manera muy somera en este momento, porque ya en la Asamblea pues no se logra realizar y las fallas están ahí. Pero la falla de origen que señaló acertadamente Medardo es como que si se trata de fiscalizar a quien tiene que producir la ley. Entonces no se va a dar la voluntad política, no va a estar ahí y las mañoserías, artilugios y subterfugios que se tratan para tratar de eliminar obligatoriedad de estas normas van a complicar la situación. Ahí sí, como le digo, la única que se me ocurre en este momento es acudir a través de las instancias institucionales de la función electoral. Bueno, seguiremos perseverando, haciendo conciencia en el Ecuador sobre la reforma política, cambiar a los propios actores
porque no tienen voluntad sino para seguir trampeando al Ecuador con estas normas electorales y las instituciones sin cumplir con su trabajo. Muchas gracias al doctor Medardo Oleas y al académico de la UIDE, Esteban Ron, por aportar a este debate. Seguiremos hablando de esto. Muchas gracias a Medardo y a Esteban. Buenos días. Siempre un gusto, estimado Miguel Medardo. Buen día. Muchas gracias. Seguiremos y seguimos buscando la verdad aquí en la revista de Opinión Democracia. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de otro tema de interés. El nuevo salario básico unificado que hace 2 días anunció públicamente el presidente Guillermo Lasso, que sube de 400 a $425. Preguntas que flotan. ¿Esto va a arreglar el problema vital, angustioso, la generación de empleo? Bien, porque se aumenta el salario básico unificado a los trabajadores, que constituye también una carga para el sector productivo. Y lo más importante, ¿cómo se puede generar mayores fuentes de empleo? Estas preguntas vamos a despejar en el siguiente panel con el economista Augusto de la Torre, ex jefe en el Banco Mundial, el doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Industrias del Ecuador y de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha, y el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA. Vamos a la pausa. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El salario básico mensual para 2022 será